Dentro de estas lesiones pueden haber tanto benignas como malignas, muchas de ellas por respuestas inflamatorias, otras por respuestas negativas. ¿Bien? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ver estas lesiones? Si bien es cierto, todavía no tenemos mucho en la clase de benignas y malignas, pero ya hemos mencionado algunas características de ellas. Pero sí hemos visto bastante lo que es inflamación, ¿cierto? Y tejido de granulación. Algunas de estas van a estar compuestas por respuestas inflamatorias y también por composición de tejido de granulación. Bien. ¿De tejido de granulación cuándo se formaba? ¿Recuerdan en qué parte era? ¿Han dado su examen la semana pasada? Había diferentes tipos de tejido de granulación, ¿cierto? Unos más polarizados, otros con tejido fibroso polarizado. ¿Qué intentaban hacer? Reparar, ¿cierto? Y justamente a consecuencia de esto se van a formar. ¿Qué vamos a pretender? Ustedes identifiquen estas lesiones localizadas de la cavidad oral justamente a partir de sus características, tanto clínicas como histopatológicas, pero principalmente clínicas. Si bien es cierto, muchas de ellas el diagnóstico definitivo está dado por el histopatológico, pero clínicamente ustedes ya pueden hacer un diagnóstico presuntivo. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver o qué lesiones vamos a ver con estas características o con estas coloraciones? Los hemangiomas, granulomas piógenos, granulomas periféricos de células gigantes, glossitis romboidal media, sarcoma de Kaposi y lengua oral. Pero antes de entrar a describir estas lesiones, vamos a mencionar algunos tipos de, se podría decir, de lesiones primarias con las cuales nosotros vamos a describir las patologías. Dentro de estas lesiones vamos a tener a la mácula, a la pápula, al nódulo y al tumor. ¿Qué es una mácula? Una mácula es una mancha que se va a dar sobre superficie de piel o de mucosas. Puede tener milímetros a llegar a medio centímetros, pero no tiene ningún tipo de
la base sesi es aquella que toda la lesión se implanta en la mucosa. Entonces, por lógica, cuando se realiza una recesión, ¿cuál creen que es un poco más sencillo? La pediculada. La pediculada obviamente va a hacer que en el corte, o mejor dicho, la cicatrización va a permitir un mejor afrontamiento que en una base sesi, porque en una base sesi, imagínense, tenemos que retirar toda la porción de la patología. ¿Bien? Porque vamos a ver más adelante que hay ligeras patologías que pueden clínicamente la vemos de 7 centímetros, de 7 milímetros o hasta 10 milímetros, pero su base es pediculada. Entonces, cuando la retiramos, permite una cicatrización mucho más rápida para el paciente, mientras que los que tienen una base sesi tengan en cuenta que son 10 milímetros que se va a recortar. Entonces, nosotros, antes de describir cualquier patología dentro de la cavidad oral, para describirla, nosotros debemos de saber si es una mácula, una pápula, si estamos hablando de un nódulo o si es un tumor, independientemente del tamaño. Y si está implantado con una base sesi o con una base pediculada, porque si nosotros no vamos a hacer el procedimiento, vamos a llamar al especialista. El especialista te va a pedir que hagas una descripción o tú envías la receta con la descripción de la lesión. Es lo primero que le va a llegar al otro profesional. Y ustedes van a tener que describir si es una mácula, si es una pápula, si estamos hablando de un nódulo, y cómo está implantada. Son características muy importantes que se tienen que realizar en la descripción, tanto de la historia clínica como cuando ustedes realizan la interconsulta. Bien, ahora nos vamos a describir la primera lesión. Hemangioma. El hemangioma es un tumor benigno de vasos sanguíneos. Es congénita, es decir, se implanta normalmente desde el nacimiento o puede manifestarse en la primera infancia. ¿Bien? ¿Qué fases tiene? Inicialmente, cuando aparece en un crecimiento rápido, pero pasa el tiempo y el crecimiento se torna mucho más lento. ¿Qué coloración tiene? Va a depender mucho de la profundidad de la lesión. ¿A qué nos referimos a la profundidad? Hemos dicho que cuál era la definición de hemangioma. Un tumor benigno de vasos sanguíneos. Un tumor benigno de vasos sanguíneos. Entonces, estos vasos sanguíneos van a penetrar todo el conectivo o esa área del conectivo. Y cuanto más profundas o capas más profundas de ese conectivo comience a invadir, la coloración puede ir de rojo a azulada. Bien, como dice exactamente acá. Y ustedes acá tienen unas imágenes, miren, de bebitos muy pequeñitos que ya empiezan con sus hemangiomas, unos más circunscritos y más pequeños, otros mucho más amplios. Pero tengan en cuenta algo. Hemos dicho al comienzo lesiones rojo-azuladas en la cavidad oral, ¿cierto? Entonces, estos hemangiomas no solamente van a estar en piel, también se van a implantar en mucosas como en órganos internos. De repente ustedes deben de haber visto cuántas personas con hemangiomas a nivel o en el rostro, porque es uno de los primeros sitios o donde comúnmente se implantan en la cara. Pero recuerden,
como una mancha. Entonces, una mancha, ¿qué sería? ¿Una mácula o una mancha? Una mácula. Bien. Esta de acá me parece que hay una pequeña elevación. ¿Qué sería? Pápula. Una pápula. La pápula es una elevación muy pequeñita, pero ya basta que haya una pequeña elevación, ya es una pápula, ya no es una mácula. Bien. Entonces, ¿cómo puse el hemangioma? El hemangioma se puede presentar como mácula y puede llegar a evolucionar a pápula y llegar hasta un nódulo. Por eso que van a haber personas que van a presentar hemangioma que siempre se van a quedar como máculas, decimos una mancha. Pero van a haber otros pacientes que van a ser pápulas y finalmente en otros pacientes hasta nódulo. Frecuentemente cuando se da en la cavidad bucal se va a presentar en donde, a nivel de labios y lengua. Mayor frecuencia es el labio. Entonces van a ir a la consulta de repente con un niño muy pequeño, con la presencia de un hemangioma. Pero ¿cuándo va a ir la mamá? Cuando es una mancha, no le va a prestar mucha atención. El tema es que cuando se presenta en labio o en lengua, casi siempre llega a un nódulo. Cuando ya ven un nódulo, los padres evidentemente se alarman y van a ir a la consulta. No siempre los hemangiomas son necesarios salvo que crezcan demasiado. ¿Por qué? Porque su mismo componente histopatológico, que van a ser de vasos sanguíneos, van a ser tumores que al momento de la extirpación el cirujano se tiene que sobreextender demasiado. ¿Por qué? Porque si se circunscribe la lesión, ¿qué creen que puede ocurrir? Si está constituido de vasos sanguíneos, va a haber bastante sangrado. Entonces la extirpación va a comprometer un área más amplia porque va a tener que coger márgenes libres de lesión para evitar justamente ese sangrado. Por eso muchos de estos hemangiomas no son extirpados, salvo que genere molestias al paciente o que ya comience a crecer constantemente, a evolucionar. ¿Cuál es el tratamiento al momento de la extirpación? No es que yo agarro y meto un bisturí y se acabó. Una embolización, una esclerosis o láser. Años atrás, que no habían todos estos implementos, usaban la cauterización. ¿Por qué? O el electrocauterio, mejor dicho. Porque para evitar justamente ese sangrado, tratar de cauterizar esos vasos. Porque es un tumor, miren, aquí está el corte histopatológico, constituidos por gran cantidad de vasos sanguíneos de diferente calibre. Bien, vamos a tener que se presentan dos tipos de hemangioma. Y va a depender mucho de la profundidad y de los tipos de vasos sanguíneos con los cuales están constituidos. Bien, vamos a tener el hemangioma capilar, que es uno de los más frecuentes. ¿Qué característica va a tener? Va a tener múltiples canales capilares de pequeño tamaño. Va a estar constituido por capilares, pero recuerden, pequeñitos, como ustedes lo ven acá. Gran cantidad de capilares, un epitelio que se adelgaza y una proliferación de células endoteliales. Pero presten atención cómo se ven en la imagen las células endoteliales. Bien, se ven medias alargaditas, como ustedes pueden observarlo acá. Miren cada capilar, miren sus células endoteliales. ¿Por qué les digo que le presten atención o recuerden eso? Porque es un tumor benigno. Si bien es cierto, hay una proliferación de células endoteliales porque forma múltiples vasos sanguíneos. Pero ¿por qué lo tienen que tener en cuenta? Porque en el sarcoma de Kaposi también vamos a ver
hay gran cantidad de capilares, ojo, de pequeño tamaño, pero en las capas más superficiales. Miren este hemangioma en esta mujer, si ven, está ocupando toda la mitad del rostro. ¿Será una mácula o una papa? Mácula. Una mácula, está netamente con una mancha, no hay ninguna elevación. Pero acá hay otro, el hemangioma cavernoso. ¿Aquí qué va a ocurrir? Grandes espacios vasculares dilatados y tortuosos. ¿Por qué tortuosos? Miren el anterior. ¿Cómo estaban los capilares? Redondeados, ¿cierto? Y de pequeño calibre. En cambio, observen estos, mucho más amplios e irregulares, por eso dicen tortuosos. Pero miren este acá, ¿dónde se ha presentado? ¿Está en piel? No. Miren esta imagen. Miren esta. A nivel de órgano interno. Ni siquiera se ve. Pero en esta imagen, que fácilmente es una tomografía, sí se logra ver el hemangioma acá. Miren los globos oculares y miren el hemangioma en esta posición. Debe estar aumentando de tamaño y por su ubicación, lo más recomendable, obviamente, es extirparlo. Y fácilmente el paciente debe haber ido a una consulta porque debe haber estado presentando incomodidades, de repente la visión, de repente presión, aumento de la presión ocular, porque miren dónde está, detrás. ¿Por qué motivo? ¿Habrá presionado algún nervio? Sí, por supuesto, porque estéticamente el paciente no se ve ninguna alteración. Miren acá la imagen de abajo, que se llega a observar la extirpación, felizmente totalmente. ¿Sería un nódulo o un tumor? Ya un tumor, ¿cierto? Ya no es un nódulo, porque miren el tamaño, prácticamente más grande que el globo ocular. Pasó esos 2 centímetros, totalmente circunscrito. Entonces, vemos 2 tipos de hemangiomas. Recopilando todo lo que es este hemangioma y resumiendo. Hemangioma, tumor benigno de vasos sanguíneos. Su inicio es de crecimiento rápido, pasa el tiempo y ya es más lento o se mantiene. ¿Por qué etapas pasa? Desde una mácula y llega hasta un nódulo, y hemos visto que puede evolucionar en algunos casos a un tumor, pero lo característico es de mácula hasta un nódulo. Hay 2 tipos, capilar y cavernoso. ¿De qué va a depender la diferencia? De la profundidad y del calibre de esos vasos. El capilar, el mismo nombre lo dice, hay gran cantidad de capilares y de pequeño tamaño. El cavernoso, vamos a encontrar otros tipos de vasos que también pueden ser capilares, pero aparte de ocupar capas más profundas, ¿qué más hacen? Son vasos más amplios, dilatados, y son vasos tortuosos, irregulares, como lo hemos visto. Y acá nos vamos al corte histopatológico de un hemangioma cavernoso. Hay un epitelio, acá se ha distorsionado al momento del procesamiento, pero miren lo que les decía. Si bien es cierto, hay gran cantidad de capilares pequeños, pero ¿qué podemos observar? Capilares irregulares y de gran calibre. Aquí podemos observarlo mejor. Y lo que les repito, miren las células endoteliales que tapiza cada uno de estos vasos sanguíneos. Entonces, histopatológicamente, ¿qué vamos a encontrar en un hemangioma, especialmente en un hemangioma cavernoso? Un epitelio que por lo general se va a adelgazar, por eso es que nosotros observamos clínicamente esa coloración de rojo azulada, porque está lleno de vasos sanguíneos. Vamos a observar los vasos sanguíneos en el hemangioma cavernoso de gran calibre y además de manera irregulares, tortuosas, y una gran proliferación de células endoteliales. ¿Por qué? Porque ahora está formando estos vasos. Hasta ahí está todo claro con el hemangioma. Bien, ahora nos vamos al granuloma
lesión, se podría decir, reactiva a cualquier alteración que se pueda dar, tanto en piel como a nivel de mucosa oral. Pero tiene una característica, también hay gran cantidad de vasos sanguíneos. Vamos a ver que en todas esas lesiones que vamos a mencionar, una de sus características es la proliferación vascular. Bien. ¿Cuál es la etiología? Lesión reactiva y se va a dar un crecimiento excesivo de tejido conectivo. Bien. Como les dije, se presenta en piel o en mucosas. En piel clínicamente lo vamos a ver un poco diferente. Pero en mucosas, acá hay una imagen un poco exagerada. Y miren acá este en el lado. ¿Clínicamente lo ven igual? No. ¿Por qué estoy recalcando? Porque esta es una lesión con la que se van a encontrar en gran cantidad de momentos de su carrera. Es muy común que se pueda dar estos granulomas piógenos, de menor tamaño como de mayor tamaño. ¿Por qué se va a dar? Miren, lesión reactiva. ¿Qué entienden por eso? ¿Cómo? Reactiva. ¿Qué les recuerda esa palabra? Por una alergia. Por una lesión. Radiación. Reactiva, reacción. Es una respuesta a algo, a una lesión, a cualquier agente de diferente tipo. ¿Por qué les digo que se van a encontrar con mucha frecuencia? ¿Cuándo se puede encontrar un granuloma piógeno? Por ejemplo, pacientes con problemas gingivales o periodontales. ¿Qué pasa? Queda acumulado algún resto alimenticio en la encía, y la encía va a reaccionar. ¿Cuándo lo he visto frecuentemente? A veces cuando los niños comen la cancha de popcorn. El popcorn no tiene una parte amarillita que a veces se mete en la encía. Los niños, ¿qué hacen normalmente en las fiestas infantiles o cuando van al cine o comen la canchita? ¿Se van a lavar los dientes? No, llegan a su casa y se lavan. Pero ¿qué sucede si uno de esos restos se introduce e inflama, provoca una reacción en ese tejido? Si bien es cierto, estudiarse después de mucho rato, logran eliminar parte de esos restos, pero ¿qué originó? Una reacción en esa mucosa y forman estos pequeños granulomas piógenos. ¿En qué más lo van a poder encontrar? A veces en pacientes portadores de aparatos de ortodoncia, es decir, los brackets. ¿Por qué? Porque al momento de comer dejan pasar un transcurrir de horas, no logran una higiene adecuada y se les forma entre las encías, y hablando con propiedad en el espacio interproximal, un granuloma piógeno. Bien, este se puede presentar en cualquier región de la mucosa oral, carrillo, lengua, encía, pero con mayor frecuencia se va a presentar en la encía, sobre todo en la encía interproximal, como ven acá en la imagen. Es más frecuente en mujeres, es verdad. El granuloma piógeno, a veces mal llamado piógeno a nivel de mucosa oral, porque piógeno, ¿qué les suena esa palabra? Justo hoy se trata ese seminario y nos van a detallar más al respecto. ¿A qué les suena la palabra piógeno? ¿A qué? ¿Bolita? ¿A qué les suena piógeno? ¿A pus? ¿Y ustedes ven pus acá? No hay pus. Cuando se da en piel, sí a veces hay esa presencia de pus. Entonces, más que nada de ahí han sacado el granuloma. Ahora vamos a ver esto patológicamente que está compuesto por otras estructuras y que no hay pus en ninguna parte. Bien. Se puede ulcerar por traumatismo. ¿Por qué traumatismo? Miren esta lesión. Al momento, si ustedes ven, está en el inferior, no está en el superior. Cuando el paciente muerde, lo va a traumatizar
labio inferior, mucosa vestibular y lengua. Pero el negrito está encía, sobre todo encía interproximal. El diagnóstico definitivo es con biopsia, porque cuando aumenta mucho el tamaño se va a aparecer otra patología que la vamos a descubrir en unos momentos, es la que sigue. El tratamiento es limpasión quirúrgica. Otra característica importante es que el granuloma pilógeno, por lo general, se adhiere a la mucosa a través de una base pediculada. ¿Cómo era la base pediculada? Como un tallito, ¿cierto? Y miren esta lesión cómo se ve. ¿Cuánto medirá? ¿Cuánto mide? ¿3 centímetros? No, milímetros. 5 centímetros. Señores, saquen el cálculo por los dientes. ¿Qué dientes está ocupando? Miren. Todo el camino aproximadamente por la forma y parte del premolar. ¿Cuánto mide un canino aproximadamente? 2 centímetros un canino para la boca. ¿Cuánto mide? 20 milímetros, 36 milímetros. 36 milímetros, Dios mío, un caninazo. 25 milímetros. milímetros. 25 milímetros. ¿Cuánto es 25 milímetros? 2 milímetros y medio. Señores, eso siempre les digo, cronología de fusión, el tamaño de dientes es algo que lo tenemos que tener en nuestra mente grabado, porque vamos a trabajar ahí. Dos, que eso nos ayuda a calcular, si es cierto, tengo un tamaño exacto, pero nos permite calcular. El ancho aproximado de un canino puede variar entre 8 milímetros a 8,5. Rara vez llega a 9. Los centrales son los que van de 9 a 3,5 milímetros. Y una premolar, por lo general, 7,5. Entonces, si sumamos, tratando de reducir 8 milímetros más la mitad de un premolar, si mide 7, 3,5, ¿cuánto estaría midiendo? ¿Cuánto? Entre 10 a 11 milímetros un aprox, o sea, 1 centímetro, no 3 centímetros ni 5 centímetros. Por eso es importante, porque miren cómo, sabiendo el ancho de una pieza, nosotros clínicamente y sin tener la regla milimetral, lo ideal es tener nuestro pie de rey y poder medir. Pero si no lo tenemos, nosotros podemos usar herramientas anexas. ¿Cuáles son? Los tamaños de las piezas dentales. Si bien es cierto, no todos van a tener un tamaño exacto, pero por eso se maneja aproximado, pudiendo dar un tamaño más o menos aproximado de la lesión. Entonces, repitiendo, el granuloma piógeno es ¿qué cosa? Una respuesta reactiva, ¿cierto? Pero que va a tener la característica de tener gran cantidad de vasos sanguíneos. Se puede dar en piel y en mucosas y hemos visto que se puede presentar en diferentes áreas, principalmente donde dijimos en encía, sobre todo encía interproximal. Y por lo general, ¿cómo estaba adherida a la mucosa? ¿Cómo era su base? ¿Y cómo se llama el tallito? Pediculada. Para que siempre se acuerden, tallito, pedículo, pediculada. ¿Bien? Y el tratamiento simplemente la extirpación cuando no se resuelve solo. O sea, cuando sigue aumentando el tamaño, hay que extirparlo, no hay otra. ¿Por qué? Porque se va fácilmente traumatizar y por ende ulcerar. Es que no ves el pedículo o cómo te das cuenta que está el pedículo, es bien fácil. Ustedes agarran un pedacito de hilo dental, rodean la lesión e intentan levantarlo. Cuando es pediculada,
evaluar, porque hay características que se tienen que evaluar para entender que no es cáncer, o sea, son lesiones que podemos extirpar. Si no tenemos las capacidades, pues llamamos al maxilofacial, el maxilofacial lo va a extirpar. Lo ideal con este tamaño siempre es biopsiar. Justo las 2 últimas semanas de clase vamos a ver la clase maligna y vamos a ver muchas características clínicas para que ustedes aprendan a reconocerlas y que ustedes puedan o biopsiarlas o sí derivarlas a un cabeza y cuello. Pero hay muchas lesiones que se presentan en boca. No es cáncer, son lesiones que se pueden resolver. Y el granuloma piógeno, este ya es un tamaño, amerita un reporte de caso, porque usualmente un granuloma piógeno no va a crecer tanto. Pero recuerden que en toda patología siempre hay una excepción. Siempre puede llegar a evolucionar este tamaño. Por eso el histopatológico es sumamente importante. Hoy en día, eso es algo que siempre recalcamos, las lesiones deben de ser mandadas, mejor dicho, las patologías deben de ser mandadas a biopsiar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos evidencias. ¿Y cómo se consigue la evidencia? A través de artículos, a través de demostración. ¿Cómo se muestra con casuística, reporte de casos, estudios epidemiológicos, para ver la cantidad de casos que se presentan? La parte dental solo en determinados casos tiene casuística, en la gran mayoría de casos no. Porque ¿qué pasa? Años atrás sacábamos las lesiones y las botábamos al tacho, porque eso era lo que se hacía. Hoy en día ya se botan residuos biológicos y también el protocolo es mandarlo a patología. Por ejemplo, en tumores ontogénicos nosotros nos guiamos netamente de los reportes de la revista. ¿Y las revistas de dónde eran los reportes? Internacionales, Sudamérica, poquísimo, más era Europa o América. Y pasa lo mismo acá, ¿no? Hoy en día ya se demostró que el tumor ontogénico más frecuente es el odontoma. En cambio, antes se consideraba solo a la meloblastoma. ¿Por qué? Porque sacaba un odontoma y el odontoma iba al tacho raso. Y no es un reporte real. Igual pasa en una serie de lesiones. Entonces, lo más importante es mandar a patología para que quede un registro en la historia clínica de qué lesión se trató. Aunque ustedes no lo crean, sí es importante. ¿Para qué? Para que cuando vienen generaciones futuras, al ver estas lesiones no piensen
Pero realmente la composición va a ser un tejido de granulación. Un tejido de granulación que prima los vasos sanguíneos. Y un tejido de granulación que contiene infiltrado inflamatorio crónico y también tejido fibroso. Miren acá. Y acá está escrito. ¿Qué va a tener? Un tejido de granulación. De eso va a estar compuesto el granuloma piloso. Pero de abundantes capilares, desde muy chiquitos hasta más grandes, rodeado por un epitelio que ya les dije, que puede variar de hiperplásico a un cerado, pero va a tener infiltrado crónico en varias áreas, así como tejido fibroso. Y miren la otra imagen. Miren acá, lo han sacado, acá se nota que tiene una base pediculada. ¿Por qué? Miren cómo se forma la cinturita. Y de acá ya viene la luz. ¿Qué podemos observar? Nuevamente, tejido de granulación, epitelio, policertificado plano que lo rodea, en este caso hiperplásico, aquí no vemos áreas ulceradas. Y nuevamente, gran cantidad de ¿qué? De vasos sanguíneos. Aquí en la base vemos tejido fibroso, pero miren el centro. Capilares, un montón de capilares. ¿Qué más podemos observar? ¿Quiénes son estos redonditos? ¿Cómo? Infiltrado crónico, pero estos redonditos ¿cuáles eran? Los linfocitos. Y miren la cantidad de fibra escolar. ¿Por qué? Porque un granuloma piógeno está compuesto justamente del tejido de granulación. Pero un tejido de granulación, ¿de qué variante? Fibroso o vascular. Vascular, vemos mayor cantidad de vasos sanguíneos, porque hay una respuesta reactiva de vasos sanguíneos. ¿Por qué reacciona? Ante cualquier agresión que podría haber tenido ese. Bien, ahora nos vamos a otro. Miren, granuloma periférico de células gigantes. Clínicamente no se parece. Parece, ¿cierto? Pero el granuloma periférico de células gigantes normalmente llega a lograr un gran tamaño. Nos puede confundir con algunos piógenos, sí, porque ya hemos visto que algunos granulomas piógenos también alcanzan un gran tamaño. Pero miren, esta ya no es una respuesta reactiva, es una respuesta hiperplásica, rara, poco frecuente. Es una respuesta, una reacción reparativa excesiva, o sea, intenta reparar pero excesivamente. Antes de seguir avanzando, algo que no les mencioné del granuloma piógeno es que es llamado ébolis y también tumor del embarazo. Ustedes vieron que decía que era frecuentemente en mujeres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces las mujeres embarazadas por los cambios hormonales forman o con mayor facilidad les salen los granulomas piógenos. ¿Bien? ¿A qué se debe esto? Justamente lo justifican a estos cambios hormonales. Ustedes recuerdan cuando hablamos de periodontitis, también nos decíamos que había, dentro de la clasificación considerada los cambios hormonales, y que esto ocasionaba una gingivitis hasta una periodontitis que no era causada por biofilm, que el biofilm lo agrava, sí, pero que eran los cambios hormonales. Esto también origina estos granulomas piógenos, no estoy hablando de este, sino del piógeno. Por eso toma el nombre también de ¿qué? De tumor del embarazo, cuando justamente salen mujeres. Entonces las mujeres embarazadas van a su chequeo, lo observan y el médico, no te preocupes, es un tumor del embarazo. Y debe de ir al dentista, no tiene otra alternativa. Continuando con el granuloma periférico de células gigantes. Repito, es una respuesta hiperplásica, pero ¿qué intenta hacer? Reparar. Clínicamente la coloración puede variar también de rojo a azulado, pero miren acá, el granuloma periférico de células gigantes siempre debe estar adherida a la mucosa por una base sésica. Entonces, porque miren acá, en el anterior, miren el detalle clínicamente, crecía, pero
pero miren hacia dónde crecía. Hacia arriba. ¿Iba más abajo? No, miren la que sigue. Crece y ¿qué ocupa? Miren, aquí está la encía y está justo en los cuellos de los dientes, ¿no es cierto? Porque está en el espacio interproximal. Y miren hacia dónde crece. Hacia arriba. Aquí nomás nosotros ya nos damos cuenta. Va a ser una vasocésil. En el diente, No. ¿hay mucosa? No, no es cierto. Miren esta, el granuloma periférico de célula gigante. Sí está ocupando una parte acá, pero miren dónde va el crecimiento. Más hacia abajo, ¿cierto? Si se está yendo más hacia encía lineal. ¿Por qué? Porque va a estar adherido a una base sésil. Otra característica importante, otra diferencia importante, exclusivamente en donde en encía. En cambio, el granuloma piógeno, ¿dónde se podía presentar? Piel, mucosas. ¿Qué más? En mucosas podría ser en encía, podría ser en lengua, en diferentes áreas, ¿cierto? Sobre todo interproximal. En cambio, el granuloma periférico de células gigantes, solamente es en encía. El diagnóstico definitivo solamente es a través de biopsia. Y acá viene otra diferencia muy importante con el granuloma piógeno. El histopatológico nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque va a haber la presencia de células multinucleadas. El tratamiento también es extirpación quirúrgica. Miren acá tenemos todo un caso clínico. Miren todo lo que ha ocupado, todo lo que ha tenido que sesionar el cirujano, porque la base es sésil. Entonces el corte obviamente es mucho más amplio. ¿Dónde se posicionaba? A esta altura aproximadamente, ¿no? Porque estaba entre las femorales, en toda esta altura. Y miren acá, al momento que lo retiran, toda esta tumoración, pero miren el histopatológico. ¿Vemos tantos vasos sanguíneos? No, también está compuesto por un tejido de granulación. ¿Pero quiénes están? Las células gigantes multinucleadas. Entonces, miren cuántas diferencias hemos mencionado, tanto clínicas como histopatológicas. Que cuando un granuloma piógeno alcanza un gran tamaño y nos puede confundir con un granuloma periférico de células gigantes, sí. Porque puede crear cierta confusión, pero ya hemos visto el tipo de base en la que se adhiere la mucosa. El granuloma piógeno casi siempre peduncular, casi siempre mayor confusión. En cambio, el granuloma periférico de células gigantes siempre, ¿cómo va a ser la base? Sésil. Bien. Otra característica. El granuloma piógeno se presenta bien mucosa y hemos visto en lengua, en encía. En cambio, el granuloma periférico de células gigantes solo se va a presentar en encías. E histopatológicamente, ¿qué peculiaridad va a tener? Ambos tienen tejido de granulación, sí, pero el de células gigantes se llama así porque justamente va a tener células gigantes nucleadas. Bien. Aquí vamos a presentar un caso de granuloma periférico de células gigantes e hipertiroidismo. Era una paciente de 31 años de edad que presentó, miren, un aumento de volumen a nivel de la encía marginal vestibular izquierda. Miren radiográficamente, ¿ustedes qué ven? ¿Qué es esta célula? ¿Qué observan? Recuerden, yo les digo, siempre el odontólogo tiene que ser observando porque son detalles muy pequeñitos. No, en una panorámica nunca va a ocurrir porque solo cuando toman la panorámica le ponen acá un regulador que tienes que morder, entonces nunca va a ocurrir. Pero miren, observen por la ubicación, ¿dónde está? Entre primera y segunda, ¿cierto? Inferior, izquierda, ubíquense en la panorámica, el cuadrante izquierdo entre primera y segunda. Siempre comparen lado derecho con lado izquierdo. Siempre cuando hay
La trabécula, o mejor dicho, la cresta alveolar va a estar igual acá y acá. Ah, se dan cuenta, ¿qué observan? Una reabsorción ósea. ¿Por qué? Porque miren dónde está ubicado este granuloma periférico de células gigantes. ¿Va a traer problemas periodontales? Por supuesto. Miren, y además que ocasiona, miren el punto de contacto entre la primera y la segunda del lado derecho. ¿Qué observan? Espacio. Hay un pequeño diastema. Acostumbrémonos ya a hablar apropiadamente. Un espacio entre dientes. Nosotros no vamos a. El paciente te va a decir: tengo un espacio. Nosotros en la historia clínica, ¿cómo ponemos? Diastema. ¿Qué es esta? Y no es tan chiquito, aproximadamente a tener 1 milímetro de separación. Entonces, radiográficamente generó cambios, claro, porque está trayendo problemas periodontales evidentes. Miren esa reabsorción. Miren la primera, ¿cuánto está perdiendo acá aproximadamente? Está en el tercio medio. Miren, está provocando un diastema. Fácil, clínicamente, al hacer la evaluación, de repente ese diente hasta tiene un poquito de movilidad. ¿Qué lo está ocasionando? Esta lesión. Miren, aumenta el volumen 15 milímetros aproximadamente, centímetro y medio. ¿Por qué? Porque está ocupando parte de la primera y parte de la segunda. Bien, ya hemos visto que había un compromiso periodontal de qué pieza. No solo de la 3.7, sino que también hemos visto que era de la 3.6, de ambas. Una biopsia excisional, acá viene otro término más. Ustedes van a ver biopsia excisional e incisional. Excisional quiere decir que es una biopsia en la cual están retirando toda la patología. En cambio, incisional es cuando uno solo retira una porción. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes lo mandan a patología y la biopsia es incisional, quiere decir que están sacando una partecita. Por tal motivo, los bordes van a tener parte de la alteración. Pero cuando nosotros decimos excisional, quiere decir que estamos retirando, como ya les dije, todo. ¿Por qué es importante para el tecnólogo y para el patólogo? Porque eso lo reporta el patólogo y el patólogo tiene que decir si hay bordes libres o no de lesión. ¿Para qué es importante? Sobre todo en tipos de neoplasias malignas. Y también cuando el patólogo dice, se observan bordes, no sé, todavía en este caso, por ser las gigantes multinucleadas, ¿qué quiere
buscar toda la lesión y evitar que recidive. ¿Bien? Histopatológicamente es un granuloma periférico de células gigantes. Se mira acá la imagen. Tiene una gran cantidad, hay un tejido de granulación, pero hay una gran cantidad de células gigantes multinucleares. ¿Bien? ¿Qué exámenes de laboratorio le hicieron? Querían descartar hiperparatiroidismo, que había la hormona paratiroidea elevada, pero la calcemia y la fosfatemia estaban normales. ¿Por qué presento este estudio? Porque ya hay varios reportes en que han asociado, o sea, no lo pueden determinar como una evidencia, pero se han encontrado algunos pacientes con hiperparatiroidismo que presentaban o que han presentado estos granulomas periféricos de células gigantes. Pero no quiere decir que todos los pacientes que presenten esta patología van a tener. Se van a presentar otras características adicionales, ¿cierto? ¿Por qué se ha presentado? Justamente por la coincidencia que ha habido y por las características clínicas que presentan. Entonces les pregunto a ustedes, ¿hay diferencias entre un granuloma piógeno y un granuloma periférico de células gigantes? Sí. Clínicamente nos puede confundir, por supuesto, ¿no? Que nos puede confundir. ¿Y quién nos da el definitivo, el diagnóstico definitivo? El histopatológico, hacer una biopsia. De ahí la importancia de siempre mandarlo a patología. A veces el paciente, por no gastar un poco más, no lo acepta. De ahí la importancia que dentro del presupuesto que se les da, ya en la cirugía se les incluya directamente la patología. Porque el paciente siempre, por una cuestión de economía, a veces, no, ya no le hago. Pero lo ideal siempre es enviarlo. Bien, ahora nos vamos a la glositis romboidal media. Bien. Es una patología que se va a presentar donde, si decimos glositis, ¿dónde creen que se va a presentar? Solo en la lengua. ¿Bien? Es una alteración congénita. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Desde que nace, el paciente lo va a presentar. ¿Pero por qué se va a dar? Por una persistencia del tubérculo medio limpar. Al momento que ha habido la formación, eso permaneció. ¿Bien? Ustedes acá dicen una sobreinfección por candida. Ahorita voy a explicar por qué hemos puesto eso. Muchas veces el paciente ni cuenta se da que tiene esto en la cavidad bucal. ¿Por qué se llama romboidal? Porque parece o tiene la forma de un rombo. Media, porque está justo en la línea media. ¿Por qué está en la línea media? Porque permanece el tubérculo medio limpar. Puede ser, miren, con una mácula y en ocasiones, ¿qué ven acá? Miren estas elevaciones. Puede ser nodulares. Bien, puede variar. No genera dolor ni fastidio al paciente, por eso es que muchos pasa el tiempo y ni cuenta se han dado que lo tienen. Pero ¿qué ocurre? Hay pacientes que pueden tener una infección por cándida. La cándida, ustedes saben que es un hongo que es parte de nuestra cavidad oral. ¿Cuándo genera estos procesos? Cuando nuestro sistema inmunológico se ve alterado por algún motivo. Bien. Muchas veces hay embarazadas que comienzan a presentar cándida. Las personas ancianas tienden a presentar cándida. ¿Por qué? Sobre todo los postrados. Es una
puede originar el cándida. El paciente a veces cree que por el cándida se le formó esto. Esto no, esto estuvo desde que nacieron. Ni cuenta se han dado. No es obligatorio extirparlo. Eso puede quedar ahí, o sea que no va a crecer más, no va a empeorar, no va a traer ninguna incomodidad al paciente. La sobreinfección de cándida, estando esto sin estar esto, va a generar también el ardor o el dolor. ¿Pero por qué el paciente lo va a asociar? Por esto, sobre todo en el aspecto nodular. Es una lesión rojiza, como podemos evidenciarla acá, forma de rombo, por eso el nombre, y se da en el cuerpo de la lengua. Eso es una característica que ustedes deben tener en cuenta, que aparte de estar a nivel medio, se va a dar delante de la vena lingual, justamente porque persiste el tubérculo medio. Es característico, usted se ubica en la vena lingual y va a estar por delante. Bien, diagnóstico netamente clínico y tratamiento no requiere. Si sale cándida, el tratamiento va a ser para el cándida. Esto no. Solo se requiere si el paciente te lo pide. Pero en realidad hay que explicarle al paciente que eso está porque desde el nacimiento, que no va a producir ninguna alteración ni nada extraordinario, que la cándida ha sido a consecuencia de otro motivo, no por la presencia de la glositis romboidal media. Ahora vamos acá. ¿Se acuerdan que al comienzo hablé de sarcoma de Kaposi? El sarcoma de Kaposi es un tumor maligno de vasos sanguíneos. O sea, ya estamos hablando de qué? De una neoplasia maligna, lo que normalmente conocemos con el término de cáncer, ¿cierto? Etiología desconocida. Hablemos un poco de historia de este sarcoma de Kaposi. Este sarcoma de Kaposi comenzó a aparecer en África paralelamente cuando aparece el SIDA. Ustedes saben que el SIDA, uno de los primeros sitios donde apareció fue en África. Una de las múltiples manifestaciones, o mejor dicho, lo primero que empezaron a presentar los pacientes, aparte de lesiones en cavidad oral, fueron estos sarcomas Kaposi, que se pueden dar, ya hemos visto, máculas en piel y sobre todo en cavidad oral. El paciente llegaba, decía, bueno, estoy teniendo esto, finalmente encontrar que era una neoplasia maligna, pero años atrás no lo asociaban con el VIH, porque ni siquiera se sabía de la existencia del VIH. Yo estoy hablando de los 80, de los 70, comienzo más de los 80. Y ahí, con otras lesiones y más investigaciones, encontraron al virus de inmunodeficiencia adquirida, que era el SIDA. Por muchos años, paciente que presentaba sarcoma de Kaposi, VIH positivo, presentaba, le hacían la prueba, el INE tuvo muchos casos, pacientes sarcoma de Kaposi, igual VIH. Pero hoy en día hay que tener en cuenta que el sarcoma de Kaposi también se presenta en pacientes inmunocomprometidos, porque el VIH, ¿qué es? Virus de inmunodeficiencia adquirida. Ustedes ya saben qué sucede. Es un virus que ataca el sistema inmune y estos pacientes que sufren mucho neumonía, resfríos. Años atrás los pacientes fallecían. Ustedes han visto que hoy en día ya hay una medicación, el paciente tiene una buena calidad de vida
va a cursar, o esta patología, para hablar con propiedad, va a cursar por diferentes etapas de lesiones que ya hemos visto. Va a iniciarse con una mácula. ¿La mácula qué era? Una mancha. Luego progresa a una pápula, bien, y finalmente llega a un nódulo, como podemos observarlo antes. Entonces, por eso es importante el interrogatorio del paciente, porque la pregunta es: ¿cómo se inició? El nódulo de frente. El paciente va a acordarse y va a decir: no, primero una manchita, luego se elevó, luego llegó a. La coloración varía de rojo a marrón. O sea, no solo es azulado, puede llegar a un tono marrón. En mucosa, hielo. El diagnóstico netamente con biopsia, no hay otra forma. Tratamiento netamente oncológico. Primero, extirpación. Ustedes saben que lo ideal de toda neoplasia maligna siempre va a ser la extirpación. Eso depende del éxito del tratamiento. Radioterapia y quimioterapia ya según sea el grado y los estadios, que vamos a ver en otras clases los estadios que tienen las neoplasias malignas. Eso para un oncólogo es sumamente importante para determinar el esquema de tratamiento que va a seguir con el paciente. ¿Bien? ¿Dónde se presenta? Y hemos visto piel y mucosas, pero principalmente se va a dar en encía, adherida, y en paladar duro. Por eso, miren la lesión acá. ¿Dónde está? Miren, en toda la encía, ¿cierto? Doctora, ¿eso blanco que vemos qué es? ¿Cuál blanco? Acá veo algo blanco. En rojo. ¿Es pus? No, son ulceraciones. Ahora vamos a ver dentro de las características malignas que parte de una neoplasia maligna siempre, cuando hay lesiones, tiene la característica de ulcerarse. Y hay algo muy importante que ya les voy adelantando: no les duele. Ustedes van a ver a veces úlceras grandes. Cuando sale una afta, ¿cómo molesta? No pueden ni comer. Estos pacientes tienen la úlcera y no les duele. Una úlcera que ustedes ven en boca más de 15, 20 días, que aumenta el tamaño y que sobre todo al paciente no le duele, sus posibilidades de cáncer son muy grandes. El que presenta una úlcera no es raro, primero se va a ulcerar
tienen una sospecha de una neoplasia maligna, es algo que sea muy pequeñito, pero un nódulo de ese tamaño, nosotros no tenemos idea de qué profundidad tiene. ¿Bien? Entonces, hacemos la primera biopsia con qué finalidad de determinar si es maligno. Con las características clínicas que ya observamos, ¿qué hacemos normalmente? Ya le mandamos un cabeza y cuello, porque el cabeza y cuello ya va a tener que hacer una mayor recesión, planear el plan de tratamiento, etc. Pero ya clínicamente, miren cómo nosotros podemos de una manera presuntiva diferenciar benigno de maligno. Benigno, sin miedo alguno, retirar y biopsiar. Sospecha de malignidad, salvo que sea muy pequeñito, lo ideal es mandarlo a un oncólogo de cabeza y cuello. Si es pequeño, pocos milímetros, sí, podemos recepcionar, o el cirujano maxilofacial recesiona y se manda a patología. Repito, porque son importantes estas lesiones, algunas menos frecuentes, otras más frecuentes, como el biógeno, por ejemplo. Pero clínicamente nosotros vamos a poder discernir, vamos a tener la capacidad de decir, sí, lo puedo hacer acá, no, tengo que derivar maxilofacial, o según los compromisos que pueda tener el paciente orgánicamente, derivarlo a un dentista, pero de un centro de atención de mayor complejidad. Porque ¿qué podemos hacer la referencia? Si vemos un sarcoma de Kaposi, que es un paciente inmunocomprometido, que vamos a hacer una consulta privada, no, lo ideal es mandar a un centro de mayor complejidad. Si vemos un granuloma piógeno y ese paciente es inmunocomprometido, tiene lupus, ¿lo vamos a hacer en la consulta o tiene algún problema hematológico? ¿Lo vamos a hacer en la consulta? No, se tiene que derivar a un centro de mayor complejidad, porque por más que tengamos todas las precauciones, el riesgo de que se vuelva un caso complejo va a ser mayor. Entonces nosotros no solo debemos de evaluar la lesión, sino también qué cosa, el estado general del paciente, sobre todo cuando se van a hacer cirugías. ¿Bien? Y miren acá finalmente una imagen, bueno, acá se me ha distorsionado ustedes en sus dispositivos, lo ven mejor. Van a poder observar las células endoteliales. Nosotros las llamamos muchas fusiformes, porque aparte de ser más cortitas, las vemos mucho más largas. Una célula endotelial normal. ¿Bien? Ahora nos vamos a la lengua geográfica. También, etiología desconocida, llamada también glositis migratoria benigna. Glositis porque sale la lengua. Migratoria, ¿por qué? Porque pueden cambiar, migrar, o sea, las lesiones pueden pasar acá, ¿no? Benigna, porque benigno no es nada. ¿Por qué lengua geográfica? Porque parece en algunas ocasiones estas lesiones parece un mapa mundi. Por eso que también es más conocida como lengua geográfica. Es una lesión roja. ¿Por qué es roja? Porque hay una atrofia de las papilas filiformes. Nosotros normalmente, ¿cómo vemos la lengua? ¿Roja? No. La vemos incluso
cuando tienen esto, ¿qué les va a generar ese ardor, esa molestia? Pero que hay un tratamiento específico